Buenas noches a todos, a todas, a todes. Mi nombre es Lupita Rolón. Estamos acá en el museo en otra de las conversaciones que devienen de la muestra que está todavía, que ojalá hayan visto y a la que ojalá vuelvan, los 80, el rock en la calle. Venimos conversando los sábados acá al abrazo del cielo de este museo, con mucho entusiasmo y con distintos y distintas protagonistas de esta década que nos están contando casi a modo, no sé, iniciático, un montón de cuestiones que se dieron en una escena y en una generación, en una década que tuvo de todo y que pocas veces volvimos a repasarla y que sobre todo tiene muchos puentes hacia el momento actual. Revisamos luces, revisamos sonido, revisamos prensa, revisamos arte de tapa, revisamos escenografía, mujeres ahí bancándosela en una escena donde todavía hoy a veces no somos bien recibidas y ahora nos toca la posibilidad de revisar algo que debemos haber tenido en casa sin lugar a dudas. ¿Cuántas remeras se habrán puesto, nos habremos puesto? ¿Cuántos dibujos en la carpeta? ¿Cuántos intentos de copiar logos? Tal vez alguien lo hizo bien. ¿Cuántos buzos? ¿Cuántos pósters colectados, pegados ahí en la habitación o donde sea hemos tenido? Y los hizo él, que está acá, Rocampole. Ricardo Monocoen, muchas gracias por tu tiempo de hoy. Muchas gracias. Tenemos encima libros que hizo. Acá hay un puesto hermoso y acá los puse a mano por si nos pinta agarrarlos y demás, además de un montón de otras historias que están hechas con dibujos. Me voy a sentar, vamos a conversar y hacia el final de este momento vamos a socializar un micrófono que tenemos por si alguien quiere hacerle alguna pregunta o hacer algún comentario y vos también con gusto lo que quieras decir. ¿Cómo no? Bueno, ¿por dónde empezar de todo? Por supuesto que el número 80 o la década de los 80 es como la excusa con la cual articulamos algunas actividades e ideas, pero lo podemos tomar como un viaje en el tiempo tal vez. Y si empezamos desde un rato atrás, un rato bastante atrás, desde La Plata atrás, desde tu paso por una universidad, digo, este bagaje con el que después arribas en los 80. Ejemplo, ¿es cierto que en algún momento, durante tu paso por la Universidad Nacional de Bellas Artes, con un grupo de amigos intentaron armar una universidad paralela en una casa, leyendo poesía, invitando a docentes a que fueran a darles clases ahí y no en los edificios institucionales? Bueno, pasó lo que suele pasar habitualmente en ciertos periodos históricos del país. Esperemos que no vuelvan a pasar. Hubo un golpe militar en 1966, el golpe militar del general Onganía, que tuvo una especial dedicación en perjudicar al conocimiento, porque se le agarró con la universidad, con las universidades de Buenos Aires, de La Plata, de donde fuere. Es conocida la historia de la noche de los bastones largos, donde aquí en Buenos Aires fueron apaleados profesores, alumnos, etcétera, y eso hizo que muchos se fueran del país. Y en esas épocas en La Plata tenía una escena cultural bastante interesante. Yo creo que muchas de las situaciones de que llamamos underground de los 80 se iniciaron más bien en los 60 y yo fui testigo de ese inicio en la ciudad de La Plata. Edades más o menos de ustedes ahí, en promedio, una generación que tenía, 10 y pico, 20, un poco más grandes. Yo tenía veintitantos. En 1963 hice el servicio militar. Me tocó hacerlo en un regimiento de tanques en la ciudad de Magdalena. Y apenas llegué, como los soldados nuevos llegan, que todavía no saben qué pasa, les empiezan a dar la ropa, los uniformes, y de repente aparecieron unos aviones en el cielo, y nosotros creíamos que estábamos en una película, porque los aviones picaron sobre nosotros, los soldados nuevos, que estábamos ahí recibiendo los uniformes,
y empezaron a tabletear las ametralladoras y a caer bombas de napalm. Fue el bombardeo del regimiento 8 de tanque de Magdalena y yo estuve ahí abajo. Parecía, quizás algunos han visto las películas norteamericanas de Pearl Harbor, por ejemplo. Sí. Bueno, así era. Pero bueno, pasemos a otra cosa. ¿Pudiste ilustrar durante ese tiempo? Mientras hacías la colima y demás, ¿tenías ahí a manos, podías ilustrar? Bueno, yo dibujo desde chico, eso siempre lo digo en mis charlas. Pero bueno, en un regimiento y siendo soldado es muy difícil acceder a elementos como para poder realizar eso. Pero de todas maneras, esto lo cuento por primera vez, ¿eh? Es una cosa que pensaba plasmarla de alguna manera en algún momento, esa situación tan parecida a una película de guerra. Te digo, en esa época, yo, bueno, digamos que tendría 20 años, alrededor de 1963, por lo tanto, para 66, como fue esto que estamos hablando, que con un grupo de estudiantes de Bellas Artes decidimos desertar porque a raíz del golpe militar la situación de los estudiantes que estaban vinculados a algo político se había vuelto insostenible y con estos amigos habíamos ganado en las elecciones para el centro de estudiantes, así que imagínate que era muy difícil estar en la universidad en ese momento, entonces decidimos desertar y bueno, y dijimos ya que la universidad no nos quiere o la situación del país hace que esto suceda, vamos a hacer una universidad paralela donde podamos invitar a los profesores que fueron desplazados por el régimen, que nos den clase y que bueno, armemos algo al respecto. ¿Dónde funcionaba? ¿Era una casona vieja? ¿Era de quién? ¿Cómo lograron encontrar un lugar? Que muchas veces es lo más difícil. En La Plata, como en tantas ciudades universitarias, era bastante común que estudiantes del interior llegaran y alquilaran en conjunto viejas casas de tipo chorizo y cohabitaran en esas casas que tenían muchas habitaciones. Hicimos lo mismo, lo que estaban habituados a hacer todos los estudiantes que venían a estudiar. Y bueno, en esa casa, hoy la llamaríamos un centro cultural. En esa época no teníamos la palabra exacta. Pero eso es un montón. O sea, en esa época no estaba la lírica ni la forma en el lenguaje que hoy decimos con tanta facilidad centro cultural o espacio cultural. Y sin embargo estaba sucediendo algo como que había decantado del clima, digamos. No es poco, ¿no? Encima, por lo menos acá que estamos en Capital Federal, se dice que pateas una piedra y hay un centro cultural o un espacio cultural. ¿Era ese el clima del momento encima, digo, además de este clima horrorífico No, de dictadura? ya te digo, la escena cultural en La Plata siempre, desde que yo recuerdo, ha sido siempre muy intensa. Y bueno, en ese momento reunir estudiantes, sobre todo de todavía no era facultad, era Escuela Superior de Bellas Artes de la universidad, pero era escuela. Estudiantes de arte reunidos en una casa, bueno, lo lógico era que hubiera música, que hubiera charlas, que hubiera encuentros de poesía, conferencias, lo que fuere, siempre pasaban cosas. Y bueno, ahí eso decantó también en uno de los primeros grupos musicales que se les ocurrió que se podía hacer el rock en castellano, a la manera como lo hacían los grupos mexicanos, pero no traduciendo las letras de la música de rock americana, sino más bien haciendo poesía propia, letras propias, y haciéndola dentro de un género que nos gustaba a todos, que era el rock and roll. Entonces ahí creo que fue uno de los primeros grupos, la Cofradía de la Flor Solar, que se armó en esas circunstancias. Y bueno, inmediatamente Miguel Grinberg nos De pie por Miguel, por supuesto. escuchó
escuchó algo de lo que estaba pasando en este especie de centro cultural, vino a visitarnos a La Plata, escuchó los temas, las letras y todo eso y dijo, bueno, esto es lo que yo estoy proponiendo. Y en esa época Miguel estaba siendo redactor, periodista o algo así de alguna de las revistas más importantes Sí, de totalmente. de la época. Entonces escribió unas notas que decían el nuevo folclore urbano que se avecina en el futuro y es Almendra, Manal, Box Day y en La Plata la Cofradía de la Flor Solar. En relación al rock que mencionás recién y a ese encuentro tuyo con otros músicos, en este caso con otros artistas que le dan vida a la cofradía, si es cierto que vos tu primer así contacto con el rock fue a partir de haber visto a Elvis en una película, en un cine a tus 13 años o algo así, y te pregunto si la cofradía fue el siguiente, no digo paso, pero momento en el que registrás, o si fue como un arribo, pará, es por acá, es esto, más o menos, algo así, o en qué momento pudiste coser lo que ibas viviendo con esa sensación de estar en el cine, en lugar de haberte rateado con otra gente. No, yo creo sinceramente que el rock and roll es de mi generación. O sea, a ustedes me ven así bastante anciano, pero a mí me parece que el rock and roll es mío más bien, porque yo tenía 13 o 14 años en los años 57, 56, donde por primera vez aparecen los tonos, los sones de la música de rock and roll y a través de algunas películas, casi siempre clase B. Y en esa época, bueno, hubo un par de estrenos de películas como eh, el Blackboard Jungle, que era una película de rock donde Bill Haley estrena por primera vez uno de los temas como rock alrededor del reloj y muchos jóvenes de la época de mi edad se sintieron electrizados cuando fueron al cine y escucharon esos sones, ¿no? Que empezaban a hacer mover los pies como no ocurría. Hay que ver también la escena de música popular que había en ese momento. Ustedes nunca habrán oído hablar, o quizás algunos, puede ser, de Feliciano Brunelli, por ejemplo, que era el ídolo musical del momento, o de otros, qué sé yo, como no me acuerdo, un italiano que se llamaba Nicola Paone, que cantaba un tema que se llamaba La Cafetera. Cosas así, no era la música popular. Y después existía otra música que era música importada, que era todavía no era música de rock, pero se importaba mucha música de tipo norteamericana, tipo foxtrot, como lo llamaban, o algo así, y con eso se bailaba. O sea, no era una cosa que fuera muy interesante para los jóvenes. Es más, en los casamientos, en los bailes, se bailaba todavía, por ejemplo, música de tipo español, paso doble, por ejemplo. O sea, no existía una música popular para jóvenes. Es difícil imaginarlo, porque ahora toda la música popular es para jóvenes, ¿no es Sí, cierto? tal vez no existía la juventud ahí como protagonista, ¿no? De No, medio para nada. social, No, para ni nada. cultural, y bueno, menos en un mercado tampoco como que los atendiera o que los quisiera. Todavía no habían descubierto que a los jóvenes les podían vender mercaderías Cosas, diversas. claro, entradas, remeras, discos. Entonces, bueno, la aparición del rock and roll fue mundialmente electrizante para los chicos. Entonces sí, por supuesto, como muchos otros, de repente me volví muy afecto a ese tipo de música y buscaba los discos y eran discos que en esa época se rompían, los discos eran de pasta, entonces uno los escuchaba bastante y terminaban rayados, rotos, se caían al suelo y se rompían. Entonces uno compraba un disco varias veces, el mismo disco. Este, y bueno, esa música siguió siendo bastante influyente dentro de mi vida, a pesar de que yo no era músico, si practiqué alguna vez un instrumento, lo practiqué en la época del folclore, hacía 4 tonos con la samba
de Vargas, la Zamba de mi Esperanza, cosas así. Pero en ese momento, y ya digamos levantando lo que estás diciendo, es cierto, no en los relatos de la música pocas veces hay un personaje, no, digamos, un miembro más que en este caso tiene que ver con toda la parte artística, plástica y estética, con ese discurso también que acompaña a una banda. Antes de ese, bueno, el vínculo con Los Redondos sobre todo, ¿no? Pero digo, ya lo venías transitando incluso con la cofradía y a tu alrededor pasaba con otras bandas, con otros músicos con los que hablaba o otros ilustradores, compartías con alguien más, con otro colega, esta situación de coser tu arte con el del rock, que también era algo incipiente. No, la verdad para nada. Yo considero que justamente la década del 60 fue el inicio de un feliz matrimonio entre la imagen y la música. O sea, el rock empezó a ser no solo un género musical, sino empezó a ser una cultura que tenía que ver con tipos de música, también como con tipos de imagen, con una manera de encarar las cosas. Había una manera que, bueno, pudo ser llamada a veces pop o rock o lo que fuera. En esa época, en la década del 60, la Argentina estaba como, se había abierto como al mundo. Llegaban al puerto de Buenos Aires y ideologías, estéticas, cultura de todo tipo. Llegaba rock and roll, pop art, Leías también, ¿no? Siempre te gustó revolución también cubana, leer mucho. todo. Obviamente, era una época de que uno, si no iba con un libro debajo del brazo al café, digamos, no era una persona. En esa época Iba a todavía decir eras militar, pero los cafés no estaban rodeados de pantallas como ahora, entonces podía leer en un café. Entonces, bueno, uno iba con un libro a un café y leía y ya te digo, estaban llegando toda clase de informaciones de todo el planeta. Entonces llegaba, no sé, la nueva literatura latinoamericana. el boom. Ya te digo, la Revolución Cubana era para nosotros una luz que llegaba, para nosotros, digo, para algunos de nosotros, quizás no para todos, pero eran cosas fantásticas y nuevas que acontecían y bueno, desde Buenos Aires también empezaron a brillar cosas como nuevas situaciones estéticas que se daban a lo mejor en el Instituto de Itela. Por Había, ejemplo, Happenings o Perfo. ¿Te acordás de alguna que hayas ido a ver o que te haya así sacudido de algún modo, por buena o por no buena? bueno, lo que pasa es que en La Plata esas cosas habían sucedido antes. Ustedes me perdonarán, pero yo acostumbro a pensar que el centro del universo está donde uno vive. Entonces, bueno, digo, en La Plata hubo ya performances en 1963, 64. El del Ditela conozco del 67, por ejemplo. Pero en La Plata existía un grupo, por ejemplo, de poetas que se llamaban Los Elefantes, allá por 1963. O antes, por ahí 62. Ese grupo de poetas había renunciado a editar, digamos, no querían hacer libros con sus poemas. Ellos escribían su poema en hojas de papel y los pegaban por ejemplo, en las paradas de ómnibus o en las plazas. Interviniendo directamente la ciudad, ahí, la Claro, calle, el espacio claro. público. Ellos decían, sus poemas tienen que ser leídos en la calle. Los repartían a lo mejor por las calles o los pegaban en los lugares que eran muy concurridos por la gente. De hecho, paradas de ómnibus, estaciones de trenes, todo eso. Y también existieron otras performances o situaciones así de arte conceptual. Había otros grupos, me acuerdo de un artista, Luis Pasos, de La Plata, que después estuvo vinculado en el Ditela, pero antes ya había hecho algunas movidas. O Vigo, por ejemplo. Yo recuerdo cuando se instalaron los semáforos en la ciudad de La Plata. Es una cosa bastante antigua, ¿no? Este, ¿Qué recordás de eso? ¿O por qué te trae como recuerdo eso? porque, por ejemplo, ahora
se nos advienen las nuevas tecnologías con una fuerza importante y ya a esta altura yo no sé si soy un holograma que está acá o soy yo, ¿no es cierto? No sabemos bien. Por Entonces, suerte. sé que todo avance tecnológico produce, por un lado, rechazo y por otro lado, gente que, digamos, adhiere de una manera fanática. Y me acuerdo de los semáforos como un advenimiento tecnológico. Por ejemplo, mi papá decía, a mí una máquina no me va a decir cuándo tengo que arrancar mi auto. Claro. ¿Cómo se llamaba tu papá? Mi papá se llamaba Jacobo, pero le decíamos Paco. Paco, me gusta tu estilo. Entonces, ya te digo, hay esas situaciones, pero inevitablemente, ya sabemos que la máquina nos va a decir lo que tenemos que hacer, a pesar de que mi padre haya rechazado al semáforo. Entonces, en la ciudad de La Plata se inauguraba en un punto donde confluían unas 6 avenidas confluían. Un punto de La Plata, que es la calle 1 y 60. Estaba la calle 1, una diagonal, la diagonal 79, la calle 60 y había otra diagonal más. Entonces ahí habían instalado un ramillete de semáforos y se iban a inaugurar. Entonces un artista de La Plata, Vigo, era su apellido, que fue profesor mío cuando yo estaba en el Colegio Nacional, profesor de arte, ¿no? Dijo, bueno, distribuyó panfletos diciendo que él iba a inaugurar una obra conceptual y que fueron la inauguración de los semáforos. Y llenó todo de carteles y fue mucha gente a ver eso, pero a verlo como obra de Vigo. Claro. Y esto te digo que fue antes de los... debe haber sido 1959. Sí, una ciudad además que tenía todo el tiempo el pulso universitario de estudiantes, de juventud, digamos, que Claro, tenía también claro. no sé cómo te suena esto que digo de que también era un punto geográfico donde se podían encontrar, y sin adultos casi en ese momento, rigiendo algunas cuestiones, digo, como de vivir juntos o de compartir aulas o espacios. Sí, ya te digo, una ciudad universitaria pasa esas cosas, pasa, qué sé yo, en Córdoba, en Rosario, en muchos lugares donde, bueno, los jóvenes están acostumbrados, vienen de otras regiones atraídos por una casa de estudios y bueno, ¿qué hacen? Alquilan en conjunto casas, hacen esas cosas que los hace vivir de una manera solidaria, comunitaria, etcétera, etcétera. Todo esto que estamos repasando, ¿te estalla de algún modo en el momento de la aparición o de la creación de la cofradía? Y no sé si en ese momento o después, o para esta respuesta vas a elegir como ejemplo alguno de los discos que ilustraste, pero ¿qué sentiste? ¿Cómo tenías que empezar cuando decidiste que ibas a ilustrar un disco, una tapa, las páginas de adentro, con la decisión de hacerlo de manera artesanal? ¿Por dónde se empieza? ¿Alguna vez dijiste que era como una ópera? Digo, ¿cómo le agregás? ¿Y qué sentiste además? ¿Cómo, si sabías por dónde empezar? No, ya desde la época de este grupo que yo te digo, la Cofradía de la Flor de Lana en La Plata, habíamos planteado que el hecho de un disco no era simplemente un artefacto portador de una pila de canciones. Consideramos un disco como una obra conceptual más bien, una obra total. La pensábamos más bien como, al decir la palabra obra, puede decir también la palabra ópera. Nosotros sabíamos que una ópera, por ejemplo las óperas del siglo XIX, eran la reunión de multidisciplinas. O sea, en una ópera puede haber danza, canto, música, escenografía. Hay una cantidad de disciplinas artísticas mezcladas. Y nosotros, en la época de la cofradía, ya empezábamos a pensar que un disco era algo así, que era una obra donde trabajaba la música, importante por supuesto, la poesía, en las letras, y obviamente una imagen visual. Y que esta obra, como toda obra, era un mensaje, y ese mensaje tenía que estar
soportado por tres pilares fundamentales, que eran eso: música, poesía y la parte visual. Y la idea era que la cosa se concretaba bien, o sea, como uno la quería, cuando cada una de esas partes no podía ser, no podía faltar. O sea, si faltaba alguna de esas partes, el mensaje quedaba incompleto. Entonces la idea era esa, no ilustrar, o sea, por ejemplo, yo no hacía una tapa de disco, digamos, ilustrando una letra de la poesía o poniendo lo que yo sentía con la música. No, yo hacía una parte del mensaje, de la misma manera que lo hacía el que creaba la música o aquel que ponía la letra. Obviamente nos reuníamos antes, en general con la cofradía pasó eso y también con Patricio Rey y su redondito de ricota. Habría una previa reunión donde decidíamos sobre qué tema, qué cosa teníamos El ganas. mensaje, digamos, ¿cuál era el mensaje? ¿Se ponían de Claro. acuerdo más o menos en el perfume del mensaje? Claro, o qué cosa queríamos expresar, ¿no? O sea, o qué idea. Entonces, bueno, la idea era tal, bueno, cada cual se ponía a trabajar en esa idea. Después juntábamos todo y, como decía el poeta, era un cóctel que se mezclaba solo. También leí alguna vez que en este matrimonio del que hablás, y sobre todo en la tarea de la ilustración, te preguntaron muchas veces si está a disposición justamente de un pedido, si estás, digamos, si tenés que poner el arte de ilustrar a disposición de un mensaje que define, ¿no?, un músico, o si vos tenés más margen para resolver esa parte estética y visual. No digo imponiendo, pero llevando más para tu lado las cuestiones. O sea, ¿te entregás a lo que te piden o te mandás por tu cuenta? Pero no, ya te digo, para mí el diseñador tiene que proponer, como propone el músico o propone el poeta. Propone su parte. Es más, te diré que el diseño y la ilustración y todo eso tienen su parte comercial. Por ejemplo, yo desde chico he hecho carteles para kioscos, qué sé yo. ¿Para la escuela no te pagaron algunas Sí, maestras para también. que ilustraras cosas que estaban Claro, enseñando? entonces sé perfectamente que, por ejemplo, a uno cuando trabaja para algo, de alguna manera tiene que avenirse a lo que quiere el cliente. Pero siempre sostuve, como muchos diseñadores amigos, que el cliente nunca tiene razón. Entonces, ¿qué pasa? Uno le tiene que hacer una especie de tarea docente al cliente. Tiene que demostrarle que lo que uno le va a hacer le conviene, no lo que él quiere, que generalmente está equivocado. Te voy a dar un ejemplo. Me encantaría. Una vez en mi barrio, en una esquina que donde había un comercio, cerraron, qué sé yo, y después empezaron a poner otro comercio, ¿no? Entonces ese comercio era una carnicería. Entonces yo pasaba por ahí, yo con mi valijita de pintor de carteles, de letrista, y en un momento dado paso por la carnicería a comprar algo, qué sé yo, y el carnicero me dice, vos sos letrista, yo necesito un cartel. Ah, bueno, sí, qué bien, qué sé yo. Entonces, bueno, yo voy a hacer un boceto, te traigo para el cartel, ¿no? Entonces, le llevo un boceto, ¿no? Y el boceto tenía un conejo, una especie de conejo de dibujador, de una manera quizás tipo, no sé, tipo cómic, tipo Walt Disney, algo así. Y el carnicero me dice, pero yo no vendo conejos. Ah, le digo, pero vendés, obviamente vendés carne de vaca. Sí, sí, sí. Y vendo esto, vendo lomo, vendo aquello, vendo. Bueno, le digo, pero a mí me parece que habría que hacer el cartel con el conejo. Pero no tiene nada que ver. Bueno, si vos confías en mí, bueno, me dice, dale. Le hago el cartel con el conejo. Termino de colocar el cartel y entra una persona que le pregunta, ¿por qué puso un conejo en el cartel? Y dice, no sé, me lo pusieron. Bueno, ya que está, deme 10 kilos de asado. Clarísimo, Entonces, clarísimo. La carnicería del conejo. Hablando, por ejemplo, de la parte artesanal de lo que vos
siempre estás haciendo. Cuando llega Gulp en el 85, es un disco que tiene distintos colores, ¿no? En la tirada que hubo entre rojo y verde, y es un disco en el que vos llegás como artista ilustrando, ¿de qué manera? Bueno, los primeros discos de Los Redondos se tenían que atener principalmente a las condiciones de producción, como diría Marx, Que eran en ese momento. que eran absolutamente, digamos, precarias y artesanales. O sea, estos discos, en principio, los envases, no se encargaron a una imprenta. Los tuvimos que hacer nosotros, a mano. Entonces, la posibilidad de impresión que había era una impresión artesanal, que era un sistema que se llama serigrafía, que es el que se usa habitualmente para imprimir, por ejemplo, las remeras. Sí, clarísimo. La serigrafía. Entonces, teníamos que hacer serigrafía, imprimir a mano, y hacer las tapas no era como hoy día, que yo puedo decir, hacer una tapa es sentarme en la computadora y armar todo un sistema que después va a ir a una imprenta y va a ser realizado. No, era literalmente hacerlo, o sea, había que salir a comprar el papel, había que cortarlo con un trinchete y había que imprimirlo. Entonces, esas condiciones hacían que los colores que se usaran fueran limitados, pocos, porque la serigrafía no da para hacer una imagen a lo mejor súper de miles de colores, con muchos esfumados, etcétera. Tienen que ser pocos colores, porque en la medida que se aumentan los colores, se aumentan lo que se llama las pasadas de tinta. Claro, sería como así, Sí, pasándole se pasa directamente con una uno rasqueta, por uno. con una rasqueta parecida a un secador de piso, se pasa y la pintura penetra a través de una malla de tela muy de trama muy pequeña y bueno, así se hace. Hay partes que están obturadas y partes que no. La parte que no es donde pasa la tinta y la parte que está obturada, la tinta no pasa. Entonces, es como un stencil, ¿no es cierto? Entonces, bueno, había que, obviamente, que realizar el diseño condicionado a esa forma de producción. O sea, muy poco color, formas contundentes, bastante, digamos, marcadas. No daba para finuras, llamémosle. Entonces, bueno, la estética tenía que estar vinculada a eso. De hecho, el primer disco, Gulp, por ejemplo, yo lo que pensé hacer era una especie de dripping, haciendo una especie de homenaje a célebre artista norteamericano llamado Jackson Pollock. Y bueno, lo importante en ese momento, como al grupo no lo conocía nadie, era poner a la vista el nombre del grupo. Entonces dije, bueno, vamos a hacer una estética vinculada a una suerte de tipografía que la hice a mano, a la manera que enseñan las maestras en los jardines de infantes, o sea, con unos frasquitos de plasticola, es tratar de escribir. ¿La cursiva la elegiste por ese motivo o, Sí, la hice a mano con digamos, el frasquito de plasticola. Entonces, cuando me salió alguna más o menos que me pareció bien, bueno, ahí se hizo digamos, el molde en serigrafía para poder reproducirla. Entonces, la estampé 2 veces la parte tipográfica para que me quedara una especie de sombrita, y esa sombrita en realidad era con pintura fluorescente, porque la idea era que si la tapa iba a estar en las bateas de alguna disquería, que por la noche, si se iluminaba de cierta manera, brillara y se destacara entre otras tapas de disco. Y la parte del fondo era un rodillo de grabado, enchastrado con tinta de grabado y pasado así, digamos, de una manera espontánea. Y en todo este entramado,
¿no? De armar justamente un relato visual de lo que va a pasar o lo que te vas a encontrar cuando escuches el disco. ¿Cómo ibas eligiendo los espacios en blanco donde va la letra, donde va el detalle de los músicos, o donde van otros comentarios que también Los Redondos se hicieron desde sus inicios en sus Y eso se discos? hizo con unos recortes de papel donde escribía a máquina, con una antigua máquina de escribir, en ese momento no era tan antigua, y esos recortes de papel los pegué en el disco para hacer después ya te digo, el chablón, como le dicen en serigrafía. Cantidad de copias, se hablaba antes de encarar, digamos, la compra, la producción y la tarea. 7.000 fueron. 7.000 y 7.000 discos impresos en serigrafía demandó más o menos 4 días prácticamente sin dormir. ¿Entre cuánta gente más o menos? 2 personas. ¿2 personas? Claro. ¿Qué pasó cuando soltaron ese disco? ¿Qué pasó con vos cuando ese disco ya tenía curso propio? Bueno, con Gulp no pasaba todavía gran cosa. La cosa pasó con el segundo disco de Los Redondos, con Octubre. Allí, bueno, habíamos ido a ver digo, un grupo de personas, mi amiga Olga Carmen Castro, llamada La Negra Poli, Sky Bellinson, Solari y algunos otros que en este momento no recuerdo. Nos habíamos sentido atraídos por un espectáculo que había en el Luna Park, que era que venía un coro a cantar al Luna Park, y era el coro del ejército ruso de Moscú, el coro del ejército rojo. Dijimos, ¿cómo será esto? Y fuimos a ver, y de repente vimos que había como, no sé, casi 100 tipos en unas gradas, en unas tribunas, que cantaban, y casi todos eran de voz grave. Entonces era ¿Cómo sonaba tronador. eso? Claro, sonaba. Era tronador, tremendo, esas voces gruesas que cantaban todas. Y fantástico. Entonces nos sentimos, viste, impresionados. Entonces nos fuimos a un bar, recuerdo, a tomar algún café, como suele hacerse aquí en Buenos Aires. Y dijimos, hay que hacer algo con las revoluciones. Y bueno, la idea fue hacer un homenaje a todas las revoluciones en la historia de la humanidad. Era bastante ambiciosa la idea, pero yo me fui a enfrascar en esa idea, y se me ocurrió más bien vincularla a cierta estética más bien anarquista, sovieticoide, como le decíamos, y empecé a tratar de ver afiches de la Guerra Civil Española, muchos volantes de grabadores argentinos de la época anarquista aquí en Buenos Aires, en principios de siglo, y sobre todo las películas de Einstein, que bueno, me llegaron de imágenes. Un poco yo creo que he saqueado a Einstein en esa etapa, a pesar de que también es sencilla, solo tiene 2 colores, porque el blanco era solamente el color del papel. Así que tiene rojo y negro. El rojo no podía faltar en una etapa revolucionaria, ¿no es cierto? Y el negro del anarquismo. Y se me ocurrió hacer una tipografía que, digamos, recordara al alfabeto ruso. El alfabeto ruso no es como nuestro alfabeto, es el alfabeto llamado cirílico. San Cirilo fue me parece, el creador de ese alfabeto, un santo de épocas medievales. Y ese alfabeto cirílico tiene algunas letras que parecen las letras que estamos acostumbrados, pero como puestas al revés. Entonces dije, voy a dar vuelta a alguna letra para que tenga esa impronta tan de alfabeto ruso. Y bueno, banderas y multitudes no pueden faltar en una idea revolucionaria. Y digamos que cuando haces el disco también te pones a hacer, por ejemplo, afiches o, por ejemplo, entradas también ilustradas.
o no sé si está bien dicho el lado B de la ilustración que haces para el disco, pero digo todo lo que deviene alrededor. Y en este sentido quiero ir al puño, que también haces, que tengo entendido que te llevó 10 minutos a hacer el puño Bueno, que todos conocemos. es como una vuelta le preguntaron a Picasso, 10 minutos. que fue un turista a comprar un cuadro, un dibujo a Picasso. Entonces Picasso tenía una parva de dibujos, entonces sacó un dibujo y le dijo, bueno, ¿cuánto es esto? No sé cuánto le dijo, suponete $20.000. Y el tipo le dijo, ¿cómo? $20.000 por una cosa que hizo en 5 minutos? Sí, 5 minutos y todo el resto de mi vida. Bueno, es algo así. Pero había sido pensado para un afiche o No, para lo que pasa es que, o una publicidad de una revista. sí, no, resulta que yo ya estaba trabajando en ideas de un esclavo porque me había impresionado una fotografía de un esclavo de la época de las plantaciones de tabaco en Estados Unidos a fines del siglo XIX. Y había visto una fotografía, más bien un daguerrotipo, era de un esclavo que habían capturado y estaba lleno de cadenas. Y el esclavo, un esclavo negro, tenía una expresión fantástica. Entonces hice cantidad de bocetos inspirados en esa fotografía. Y en un momento dado que yo había venido, bueno, yo sigo viviendo en La Plata y vivía en La Plata en ese momento y había venido acá a Buenos Aires y me llaman por teléfono y me dicen, ay, necesitamos un aviso para el diario Clarín, que tenía el suplemento Sí, donde salían todas las publicidades acerca de los conciertos de rock. Y necesitamos ya el aviso para el diario y cierra a las 6 de la tarde, y serían las 4. Entonces digo, no, pero ahora no estoy en mi taller, no tengo mis herramientas, y bueno, necesitamos ya el aviso. Y bueno, digo, me voy a un bar, compré en un kiosco un bloc de cartulina negra, un corrector blanco así de tipo liquid paper y algunos marcadores negros. Y ya te digo, yo estaba trabajando en ideas de esclavo, así que no me resultó tan difícil armar una especie de esclavo con una cadena. Y la tipografía la recorté de otros diarios que había en el kiosco, en el bar, y armé claro, la Y armé, letras de molde. sí, las letras las recorté de otros avisos. Entonces, bueno, llegué a las 6 de la tarde con el aviso, entonces se publicó. Y bueno, todo tranquilo hasta que en un momento dado, Olga Carmen Castro me empieza a llamar por teléfono y me dice, mira, estamos viendo que en los recitales o en la calle, que yo, están apareciendo remeras con esa imagen y que cuando en los recitales vienen las bandas, traen banderas con esa imagen. Uy, digo, qué bien. Y así empezó y bueno, empezó a aparecer en todas partes, empezaron a aparecer paredes. ¿Y a vos qué te pasó? ¿Recordás eso? El primer flash de ver uno de esos trabajos, ya no te digo en la remera, en una bandera, y las pintadas ni hablar, pero en un momento en el que los redondos también empezaban a convocar cada vez más gente y donde empezaba a ser menos íntimo en algunas cuestiones. ¿Qué te pasó a vos estando ahí? Bueno, lo que me impresionó más es eso que vimos recién, tatuajes. Eso, tatuajes. Yo estaba haciendo una escenografía un día antes de un recital, creo que en el 60, no, 64 será. No, 64 no, me estoy yendo muy atrás, debe ser 94. En el 94 creo que actuaron en el estadio de Huracán. Y allí estaba haciendo una escenografía y bueno, estaba un día antes trabajando y ya había ricoteros, como le decíamos, en las calles, que alrededor del estadio. Y apareció un muchacho que me dijo, vení, mirá, mirá, y se sacó la remera y me mostró la espalda y tenía tatuaje como esta espalda y de repente me sentí realmente impresionado, porque digo, como algo que se me ocurrió como un boceto, esta persona lo va a llevar toda la vida y
le va a ser muy difícil borrárselo cuando no lo Bueno, quiera más. no se saquen nada porque hay frío, pero probablemente por acá haya alguien también con Y algo bueno, me sentí dibujado. bastante anonadado con eso y digo, bueno, no, yo no tengo responsabilidad por esto. No, no me acusen de nada. Antes de que tuvieras, por ejemplo, eso, ¿no? Que ya llevar a la siguiente dimensión, que parece que nos estamos alejando de los 80, pero justamente para ver cómo llegaste ahí. En los 2000, ¿no? O bueno, en Momo Sampler, donde los redondos alcanzan un último eslabón en ese momento, donde ya hay animaciones tuyas, digamos, y proyectadas, y por primera vez de parte de ellos. ¿Qué de los 80 había en eso que vimos, por ejemplo, en Racing? Bueno, los 80, yo digamos, los recuerdos que tengo de los 80, sé que la movida subterránea o under, como le decían en la ciudad de Buenos Aires, se hizo bastante intensa, ¿no? Hubo como una primavera una primavera ideológica después de la noche más siniestra que vivió la Argentina, ¿no es cierto?, que fue lo del proceso militar. Entonces vino la democracia, vino el gobierno del doctor Alfonsín, y se vivió como una alegre primavera, eso, como de repente se podía volver a pensar libremente, a caminar las calles, a no estar pensando que en cualquier momento a uno lo levantaban y terminaba quién sabe dónde, o qué sé yo, arrojado en el río, no sé. Hay muchos casos no te digo de militantes, eh, férreos militantes que también les pasó, sino de gente que podíamos llamarla perejil y que le pasó lo mismo, ¿no es cierto? De hecho, yo tengo algunos ejemplos Cercanos, decís. cercanos, sí. Pero bueno, era un momento muy interesante. En la música, el rock nacional ya estaba bastante consolidado, ¿no es cierto? Porque durante la década del 70 fue que se consolidó el rock a partir de los primeros movimientos de rock en castellano, que fueron protagonizados por grupos como Boxley, Manal, Almendra, Pajarito Saguri, Tanguito, y tantos otros, que fue toda una década donde se consolidó y ya para los 80 estaba consolidado. Entonces aparecen algunos grupos que de alguna manera transmitían esa alegría primaveral, estaban los Twist, estaban, bueno, aparece Virus, que viene de La Plata también, en esa época Sumo hacía reggae, era todo como una cosa bastante eufórica. Y bueno, justamente a lo mejor los Redondos por ahí contrastan un poco con ese segundo disco Octubre, que era bastante oscuro, ¿no es cierto? Y ese segundo disco proyecta a Los Redondos, porque yo recuerdo que las primeras presentaciones de ese disco se hicieron en un gran galpón que había en el Bajo, que se llamaba Palladium. Sí. Bueno, ahí empiezan a aparecer lo que después llamamos los ricoteros, porque hasta entonces el público de Los Redondos era público de pub, o sea, eran gente que se acercaba a ese grupo porque era bastante insólito, porque tenía, qué sé yo, bailarinas, trapecistas, tenía presentadores, Músicos rotativos también, ¿no? sí, Hasta que la pasaban. banda se consolida con una formación, no sabías a quién ibas a Sí, ver. sí, era en principio una especie de circo de variedades. Y digamos que el público era un público que podríamos llamar, así entre comillas, algo intelectual, ¿no? Y ahí en Palladium empieza a aparecer un público que es como que pareciera que no era el habitual, era gente que venía un poco más de extramuros, o sea, digamos, más de la frontera. Este, Podríamos decir que pasó como cuando de repente en el 45 invade la gente la Plaza de Mayo. ¿Qué los convocó para vos? No sé, no podría asegurar el qué, pero hay una cosa que pienso la siguiente.
La gente más o menos intelectual, esa gente que era a lo mejor de agencias de publicidad o gente más leída que digamos, concurría a ver los primeros recitales de Los Redondos, siempre decían que el indio tenía letras herméticas. En cambio, esa gente, que por ahí a lo mejor podríamos decir no era tan leída, porque era gente del suburbio, quizás no tenía acceso a lo que podemos llamar, entre comillas, la cultura. Sin embargo, esa gente entendía mejor las letras que los intelectuales. ¿El por qué? No lo sé. Pero Ese era será así. uno de los misterios Era así. justamente de Patricio Rey. Era esos misterios profundos que para mí tiene el arte. El arte que puede llegar a conmover. Pero bueno, me fui del tema. ¿Qué me habías Sí, está preguntado? perfecto. Estábamos llegando justamente a qué de todo lo vivido e iniciado en los 80 tenía aquella etapa final con la banda que tenía nuevas tecnologías y animaciones, Ah, ¿no? Tu claro. tarea, tu trabajo, se iba a ver tu obra en movimiento, casi como clips aparte, no es que solamente giraban, no sé, me pongo a pensar Sí. en Racing, pero no solamente giraban las animaciones, sino que contaban un viaje, había un viaje, o sea, pasaba algo, era como ver un corto antes de que empiece el recital en vivo. Sí, de las entradas y las tapas de disco y los volantes pasamos a las escenografías, porque Los Redondos empezaron a tocar en espacios más grandes, en estadios. Pero esas escenografías eran un poco anticuadas en el sentido que eran como escenografías de teatro, o sea, eran grandes trapos, llamémoslo, grandes espacios de tela pintada, como escenografía teatral antigua. Y más o menos alrededor del 60 y como, ¿cuánto? 66. Ya habían llegado al país grupos extranjeros que traían unas tecnologías impresionantes, ¿no? Entonces nos empezamos a sentir un poco inhibidos al respecto. Entonces tenemos que hacer algo, tenemos que ver cómo nos ayornamos al respecto. Entonces, bueno, ya lógicamente, en la década de los 80, 90, las máquinas habían empezado a tallar fuerte. Yo me compré mi primera Mac y empecé a trabajar, como ya te digo, yo ya tenía mis años, no podía adaptarme fácilmente a toda la tecnología. Lo que hice fue convocar a unos alumnos que tenían una cátedra de diseño que yo tenía, que sabía que manejaban la máquina, ¿viste? Con real velocidad y chispa. Entonces le dije, vamos a armar un estudio de diseño con ustedes dos, les diga, Juan Manuel Moreno y Silvio Reyes, que fueron mis colaboradores durante bastante tiempo. Y entusiasmadísimos los chicos. Entonces pusimos el estudio de diseño y empezamos a hacer diversos trabajos, entre ellos elementos para las presentaciones de Los Redondos. Y empezamos con tibias animaciones y después, bueno, nos animamos ya cuando llegó la presentación en Racing, ahí hicimos un video de animación que cuenta toda una historia, que era más o menos la idea del disco El último Bondi a Finisterre, que era como una especie de viaje del pasado hacia el futuro a través de las nuevas tecnologías que aparecían y nos invadían totalmente. Esta es la primera vez que los dibujás a ellos, puede ser, porque digo, en Sí. toda la obra que repasamos, en este caso de Los Redondos, digo, no están ellos como personajes. Hay un insert en el disco, creo que el Bayón para el Un ojo babión para el idiota. ojo Hay un idiota. insert donde hay un dibujo interior donde aparecen. Pero bueno, ¿En qué en la parte? tapa nunca. Un insert, Ah, directa. adentro. Vale, ok. Los vinilos eran grandes, 30 por 30 medían, y adentro a veces había una hoja con informaciones, etcétera. Y bueno, en esos insert, creo que en el Bayón fue que aparecen ellos ilustrados, ¿viste? Como dibujados. Y en el Bayón aparece también algo ahí en un televisor o atrás. Sí.
Aquí están. Bueno, sí, ahí ¿ya tenemos ves? una, sí, sí, pero esas parecen más como, bueno, un retrato de las fotos carnet, pero en la No, animación sí. eran... No, lo que hice ahí fue tomar las bocas y los ojos de uno e intercambiarlos. Y le puse los ojos de uno a otro y la boca de uno, y bueno, quedaron así bastante extraños. Este, pero bueno, sí, en el último Bondi a Finisterre lo que hicimos fue algunos bocetos de los rostros y todo el disco lo trabajamos con máquina. Esta vez ya no había dibujo a mano. No. Obviamente los bocetos sí siempre son dibujos a mano con un lápiz y un papel humildemente. Pero después lo llevábamos con estos amigos con los cuales trabajaba, que trabajaba muy bien algunas plataformas tipo 3D, etcétera, etcétera. Hicimos unas versiones de ellos en 3D. Y después unas animaciones para hacer la presentación de este disco en el estadio de Racing, donde era toda una animación, donde iban en una especie de nave hacia el futuro. Estamos en momento de hacer un cierre breve para también abrir a quien quiera hacer algún comentario o pregunta. Eh, Te pregunto por la amistad cultivada antes también de los 80 y la amistad como motor creativo y productivo para una generación que hacía las cosas de manera comunitaria y con la búsqueda de imprimirle a eso algún mensaje. ¿Cómo te forjó a vos y casi como identidad, ¿no? Los vínculos con los amigos y cómo operan para la creatividad? Bueno, por ejemplo, yo les solía decir a mis alumnos que en realidad, por ejemplo, la institución educativa, la universidad en ese caso, no era la importante. Lo importante eran las relaciones que se establecían durante las cursadas. Era allí donde pasaban las cosas. Este, pero bueno, en la vida he tenido lógicamente la suerte de haber contado con amigos extraordinarios. Me parece que mi mejor habilidad en todo lo que va de mi existencia, que es bastante, mi mejor habilidad ha sido encontrar amigos. Un aplauso primero. Gracias. Bueno, estamos acá con nuestros compañeros que tenemos un micrófono habilitado esta vuelta. Claro, no sé si ustedes se lo acercan. Si alguien quiere hacer un comentario, levanta la mano. Mientras tanto, lo puede hacer igual y lo traduzco por acá para que se escuche. Y además, reitero el agradecimiento de que hayan venido y de que se hayan quedado hasta el final. No sé si alguien quiere hacer un comentario. Aprovechen ahora. ¿Hay timidez? Más o menos. Bueno, tenemos entonces de este lado un montón de ilustraciones para que vean. Yo me voy a quedar revisando algunas acá, como por ejemplo la de los 20, no eran 20 años, no me acuerdo, hiciste una ilustración de un aniversario de octubre donde hay una rusa que está con una metralleta. Esta tan, bueno, esta pequeña ahí, sorry. Pero me quedo con esta porque soy una chica, porque estamos acá repasando una obra que tiene también muchos personajes femeninos, que es una banda que tiene muchísimas mujeres mencionadas también, a las que le has puesto trazo de muchas maneras, así que me voy a quedar con Además esta. en esa banda el jefe era una mujer. Totalmente. Bueno, dejo el mic acá para Gabriel. Perfecto. Bueno, yo me voy a acomodar como espectadora para el cierre final. Ahí está. Tenemos las palabras del director ahora que nos va a compartir algo que va a estar buenísimo. Yo después te voy a saludar con un abrazo ahí, si me permitís. ¿Cómo no? ¿Qué tal? Bien. No. Uy. Sí, solamente quería agradecer acá en público que nos donó el artista una imagen de San Martín que se incorpora al patrimonio del museo y vamos a exponer en poco tiempo junto con la renovación que estamos haciendo del guión. Y queríamos agradecerle y mostrarla porque es una obra realmente que digamos, enaltece al museo y es muy emocionante verla. Así que para los que además
ricoteros y sanmartinianos es una perfecta vuelta. Así que bueno, muchas gracias y eso era todo. Gracias.